Entonces, listo. Como este es nuestro tema de investigación, pilas, primera tareita y una tareita que va a ser a lo largo de todo el bimestre. Nosotros vamos a ir haciendo una consulta, cada uno debe ir consultando alrededor de esto que es el tema sobre el cual va a girar nuestro proyecto, ¿no? Igual yo trataré de estarles enviando también artículos en los cuales ustedes puedan identificar, pero si ustedes no lo hacen, pues muy difícilmente van a poder hablar sobre algo que desconocen, ¿bien? Pues esto se aborda claramente desde el área de ciencias, desde el área de física, ¿listo? Pero la idea es que no se queden únicamente con esa cuestión, sino que un buen investigador, como lo hablábamos en el primer bimestre, es aquel que busca constantemente información, que está constantemente en esa pesquisa de saberes, ¿no? Entonces, tareita es consultar alrededor de esto, ¿bien? Y el día de hoy vamos a abordar el siguiente texto. Este texto es bien interesante sobre el ciencia y método científico. ¿Listo? Dos cosas que quiero que queden muy claras porque constantemente nos vamos a encontrar con ellas en nuestra investigación, ¿sí? Entonces debemos aprender qué es ciencia y qué es método científico, ¿listo? Vamos a iniciar. Yo les dejé la posibilidad que cada uno pueda como habilitar su micrófono, entonces por favor muy amablemente me colabora la niña Jaimes con la lectura. Ciencia y método científico. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de los que se deducen principios y leyes generales. En su sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental. Listo, hay un momentico, Mafe. ¿Listo? Entonces lo primero que nosotros vamos a entrar acá a definir, y como ya lo habíamos hecho en la clase, en la primera clase que tuvimos, es la ciencia. ¿Y qué es eso de la ciencia? Entonces, esos conocimientos que nosotros obtenemos desde la observación, ¿no? Del por qué suceden las cosas. Y ese proceso de observación nos va a permitir llegar a un proceso experimental donde se verifican estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de esto de la ciencia, de lo absurdo, los invito a que vean este programa que es bien interesante porque ustedes van a comprender el por qué suceden las cosas. Quien no lo haya visto, hágalo, es súper chévere y súper educativo. Quien lo haya visto, pues realmente va a poder aprender mucho sobre ciencia, del por qué la cuestión de la gravedad, la fuerza, listo, todas las cuestiones por las que de pronto en algún momento suceden accidentes que si bien no pueden ser tan grandes, sí pueden generar de pronto algún tipo de daño y todo por falta de conocimiento y de la ciencia, por tratar de retar la misma naturaleza, ¿no? Entonces, es bien importante aprender que esto de la ciencia es ese conocimiento que se observa, ese conocimiento que se puede verificar a través de la experimentación. ¿Listo? Entonces continúa porfa la lectura muy amablemente Juanita Mera. Trabajo al público. Continúa muy amablemente Laurita Herrera, por acá me está solicitando la palabra. Listo, pues ¿me escuchas? Te escucho, amor. Las soluciones científicas son necesarias para resolver las crisis globales que padecemos, desde la escasez de alimentos y agua hasta la destrucción del medio ambiente. Pero el público ya no entiende la ciencia, dijo el experto en cambio climático y científico de la NASA, James Hines. Tenemos que planificar el futuro, teniendo en cuenta el riesgo del cambio climático con 9.000 a 10.000 millones de personas, dijo Hans Rosling, un experto sueco en salud pública famoso por su lucha contra la ignorancia científica con pegadizos videos de YouTube. Dijo que es ingenuo pensar que la humanidad pueda retroceder históricamente, mientras señala gráficos mostrando cómo la población humana
como las poblaciones humanas cambiaron con la tecnología y como sin la ciencia la mayoría de los niños morirían. Me enojó cuando oigo la gente decir, en la selva la gente vive en equilibrio ecológico. No lo hacen. Mueren en equilibrio ecológico, asevero. Asevero. ¿Listo? Continúa Esteban Beltrán. Hola, teacher. Hola, amor. ¿Cómo está? Bien, amor. Por otra parte, la ciencia goza de tan buena fama que otros campos de conocimiento intenta hacerse pasar por ciencia. Y no es en referencia tan solo a las Pseudociencias. pseudociencias que aparecen por todas partes en busca de reconocimiento y que hay mucho de hablar, sino a las supuestas ciencias de todo tipo que proliferan últimamente. En esta universidad hay varios grados que se denominan ciencia, pero no tienen nada que ver con lo que se enseña en una facultad de ciencias, como por ejemplo, ciencias económicas, ciencias políticas, ciencias del trabajo, ciencias de la educación e incluso ciencias de la actividad física y deporte. ¿Listo? ¿Sigo? Sí, continúa, porfa. Teorías científicas. Es habitual que los humanos intentemos encontrar explicaciones sobre lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Y una vez encontradas verificaciones que suelen ser complejas y variadas, así trabaja nuestra mente, usa inteligencia para comprender mejor nuestras experiencias. Listo. Vamos hasta ahí. Entonces, por ahora, lo único que estamos hablando de ciencia, ¿qué será? Le voy a preguntar acá muy amablemente al niño Sebastián Olaya. ¿Listo? Si no estás, igual me puedes escribir al chat. ¿Listo? ¿Qué hemos hablado hasta el momento de esa cuestión de la ciencia? ¿Qué es eso de ciencia? Porque estamos tocando acá Que es un estudio y es información que uno va aprendiendo con base, va aprendiendo diferentes métodos y estudios. Y uno va recopilando esa información alrededor de toda la vida. Ok, listo, Sebas, muy bien. Más aquí estamos hablando de algo bien interesante que es usar precisamente todos los saberes y toda la capacidad humana que tenemos, que lo llamamos inteligencia. Dentro de la inteligencia, pues obviamente encontramos lo que es el razonamiento y pues qué es lo que trata finalmente de comprender qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso precisamente existe la ciencia, para dar una explicación del porqué de las cosas. Les decía la vez pasada, ciencia, filosofía, historia y todas las áreas siempre van a estar muy relacionadas, porque si ustedes se dan cuenta, el pensamiento filosófico siempre va a estar centrado en el qué, en el porqué, en indagar el mundo, y lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia indaga el mundo y trata de buscarle a todo una explicación lógica, una explicación razonable con lo que sucede en nuestro entorno, ¿listo? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer un poco dentro de nuestro proyecto, poder ser razonables y ser muy objetivos en lo que queremos proponer, ¿listo? Tratando de darle una solución a esa problemática que nosotros estamos planteando. Por eso es tan importante que quede claro cuál es el problema y por qué proponemos el proyecto, porque nuestro proyecto pues obviamente le va a dar solución a ese problema, entonces no olvidar. ¿Listo? Sebas, colabórame porfa con la lectura. Me perdí, ¿dónde es que íbamos? Acá en la parte superior, amor. Ok. Con frecuencia es suficiente designar con un nombre y una situación accedida en nuestra vida ordinaria. Por ejemplo, un agricultor escucha un ruido procedente del cielo y dice es un trueno, pero no siempre el nombre proporciona suficiente información sobre el tema. Aunque sí es tranquilizador el hecho de ser capaces de asignar un nombre, eso significa que ha existido una experiencia similar previamente y podemos reconocerla. Nos indica que otras personas también han percibido en el mismo tipo de hechos. Listo, A déjales partir de ahí. una... Qué pena que te Ok. interrumpa. ¿Listo? Le voy a preguntar por acá a, a mi amiga Gabriela. ¿Listo?
Gabrielita López. Gabrielita, ¿qué te dice ese párrafo? Este párrafo que estamos tocando acá, el que nos acaba de leer Sebastián, ¿qué te dice? ¿Qué te hace pensar ese párrafo? No, creo que no está Gabriela por ahí. Entonces, por acá le voy a preguntar a Miguel Ángel Huertas. Tengo por acá Miguel Ángel Huertas. Listo. Recuerden que si no pueden usar el micrófono, entonces me escriben por el chat. Ok, Miguel. Listo. Este párrafo que nos acaba de compartir Sebastián, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te despierta eso? Ese párrafo del cual tratamos de hablar. Pues que debido a como una persona piense, pues se puede asimilar las cosas, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, un campesino cuando escucha algo en el cielo dice, no, pues es un trueno. Pero pues no va a decir obviamente sobre el tema, o sea, sobre el tema totalmente. No va a entrar a profundidad. Dice, es un trueno normal y pues ya. No es como, por ejemplo, digamos, lo vería un físico, un químico que trataría de explicar más sobre el tema. Ok. Y es donde comienza Listo. Listo, Miguel. Muy bien. ¿Conocimiento científico? Listo. Muy bien, por acá, Laurita. Sí, señora. Lo que dice Miguel es muy cierto y lo que dice Laura se complementa ahí en esa parte. ¿Listo? Precisamente estamos hablando del conocimiento científico. Obviamente todos tratamos de que la ciencia tenga, de que el mundo, nuestro entorno tenga una explicación y que algunos llamamos ciencia y otros le buscan explicaciones desde cualquier tipo de creencia, ¿no? Y obviamente, pues en el momento para el campesino, como hablamos acá, y para cualquier persona va a ser muy, muy natural decir que es un trueno, pero pues obviamente no lo va a hacer con la propiedad de las otras disciplinas, como bien lo decía Miguel. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, como dice Laurita, está al alcance de todos, ¿listo? Pero no en muchas ocasiones logramos comprender esa aplicación o esa explicación real del conocimiento científico. No sé si estoy siendo clara ahí o si de pronto están confundidos, me van preguntando, ¿listo? Entonces, como la explicación lógica de las cosas, pues obviamente la tratamos de dar, ¿listo? Cuando nosotros nombramos un objeto, un fenómeno, pues obviamente lo que está pasando ahí es que se está rompiendo una barrera a lo desconocido. Lo que no se conoce generalmente genera un temor, pero cuando nosotros somos capaces ya de reconocer eso, de nombrarlo, pues obviamente ya vamos a asimilarlo dentro de una forma que obviamente nos va a generar un efecto tranquilizante, ¿sí? No estaríamos como a la deriva de un trueno, de se van a abrir los cielos, o ni nada de eso, simplemente ya nos va a generar un cambio normal dentro, o un fenómeno normal dentro de la naturaleza, que sería una precipitación o la misma lluvia que se puede generar en algún momento. ¿Listo? Vamos a estar por ahí atentos, les voy a seguir haciendo preguntas. Colabórenme por acá con la lectura, porfa, muy amablemente. Carolina Zuluaga. En a partir, ¿sí? Sí, señorita. A partir de una experiencia muchas veces se puede deducir lo que sucederá a continuación. Profe, es que no puedo ver por ella. El agricultor diría, lloverá pronto. Hemos sido capaces de organizar nuestras percepciones de forma que podamos reconocerlas como modelos comunes y hemos aprendido a utilizar una información que nos comprender aquello que nos encuentra en la vida cotidiana. El agricultor puede decir, Dios se ha enfadado y manda estos rayos contra nosotros. Se compadecerá y enviará lluvia. En otras ocasiones, el mismo Dios enviará sol o viento o nieve. Es normal que ante la falta de conocimiento sobre los sucesos de la naturaleza, la gente los atribuya a los dioses,
que no tienen existencia real, sino que son creaciones que los cerebros de algunas personas. Las teorías científicas van acabando paulatinamente con las creencias que atribuyen ante los hechos de la naturaleza que en algún momento histórico no se pueden explicar. Ok, listo. Vamos a dejar hasta ahí, Caro. ¿Listo? Pilas. Pilas con este párrafo que de pronto puede tornarse un poco delicado en algún momento. ¿Listo? La explicación, obviamente, esta parte que resalté, pues es lo mismo que mencionábamos en el párrafo anterior. ¿Listo? Pero acá no quiero que nos vayamos de pronto a confundir. Ustedes saben que la ciencia y de pronto la creencia religiosa en muchas ocasiones va a generar una dicotomía dentro de las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera, acá le voy a preguntar a Juan Pablo, Juanpa, ¿por qué crees que existe una diferencia en el pensamiento de los científicos y de los creyentes? Profesora, ¿me puede escuchar? Sí, ahí te escucho. Bueno, pues según yo, pues conforme como uno pues aprendió conforme los años, pues va a pensar cosas diferentes a los demás. Listo, muy bien. Por acá le voy a dar la palabra a Paula Hernández. ¿Listo? Si yo los voy llamando y ustedes ni me responden al chat, pues yo voy a dar por entendido que no están en la clase. ¿Listo? Si usted me escucha pero no puede hablar, entonces me escribe al chat. Bueno, por acá está Carlos Naranjo. Señora. Listo. Respóndeme la pregunta que acabo de hacer, Carlos. ¿La puede repetir, profe? No la voy a repetir. La diferencia es que lo que te digo, los científicos y la ciencia siempre va a tratar de hallar una explicación lógica, lo que los creyentes no lo verían de tal manera, porque un creyente simplemente va a decir como que si pasa algo le va a encontrar la explicación de que es debido a su creencia, a su Dios o lo que sean lo que crean, mientras que la ciencia, los científicos van a tener y hallando la explicación lógica, saber por qué ocurren tales fenómenos. Listo. Ok, Carlitos. Sí habíamos escuchado la pregunta y sí la habíamos entendido. Listo, muy bien. Sí, señora, profe, qué pena. Listo. Precisamente lo que nos permite, pues obviamente la ciencia es llegar al razonamiento lógico y a lo que es el conocimiento científico, ¿listo? Y pues ya, obviamente uno da la explicación desde la creencia que tenga. Igual, creer en la ciencia y creer en Dios tampoco es un delito, porque pues obviamente eso hace parte de la misma cultura y de la misma subjetividad, ¿listo? Todo el mundo está libre en esa decisión. ¿Listo? Entonces, para que no nos vayamos de pronto a confundir ahí. Colabórame muy amablemente por acá con la lectura, Julián Rodríguez. ¿Listo? Hola, profe. Hola, amor. ¿Dónde quedamos, profe? Me acabo de perder. Señorito, las teorías. Las teorías se desarrollan como respuestas a preguntas del tipo ¿por qué? O ¿cómo? Se observa alguna secuencia de hechos, alguna regularidad en torno a dos o más variables y alguien se presenta porque esto es así. Una teoría intenta explicar los hechos y consiste en un conjunto de definiciones que claramente describen las variables que se van, un conjunto de supuestos que trazan las condiciones bajo las cuales se va a aplicar la teoría. Perdón, Juli, te voy a silenciar, no sé si... Amor, porfa, acá. Listo, una teoría intenta explicar los hechos y consiste en, vamos a ver en qué consiste precisamente esa cuestión. Un conjunto de definiciones que claramente describen las variables que se van a utilizar. Un conjunto de supuestos que trazan las condiciones bajo las cuales se va a aplicar la teoría.
una o más hipótesis sobre el comportamiento de estas variables, predicciones que se deducen de los supuestos de la teoría y que es posible contrastar con datos reales obtenidos de observaciones o experimentos. Una de las principales consecuencias de las teorías es que sirven para predecir hechos que todavía no han sucedido. De esta forma, se puede comprobar si una teoría es correcta o no, haciendo experimentos cuyos resultados pueden no solo demostrar que la teoría es falsa, sino también indicar dónde se equivoca, y de esta forma se puede proponer teorías corregidas o nuevas. Listo. Listo, gracias, amor, muy amable. ¿Listo? Entonces estamos hablando precisamente acá de la misma cuestión, pero le voy a preguntar por acá muy amablemente al señor Luis Mendoza. Eso último, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede en esa cuestión de que nos está hablando y cómo eso nos sirve a nosotros? Ahí lo que dice, pues lo que yo entendí es que según lo que haya pasado varias veces, pues se puede decir algo. Entonces, cuando la persona deduce la cosa y no pasa, se puede corregir la teoría o hacer una nueva teoría. Listo, muy bien, Luis, y precisamente a eso quería llegar. Resulta que nosotros vamos a hablar de unas teorías que siempre va a intentar explicar hechos, pero siempre va a partir de una pregunta. Listo, siempre vamos a tener una pregunta problema, que es alrededor de las cuales giran la investigación. Que eso también, pues ustedes lo vamos a hacer. Cuando proponemos la problemática, debemos proponer esa pregunta de investigación, que es alrededor de la cual va a girar nuestra investigación. ¿Listo? Y resulta que al final, cuando ya uno termina de hacer como ese proceso de teoría y de conocimiento científico, van a surgir nuevas preguntas y va a continuar otro y otro proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a venir por acá a esta parte. Lo que vamos a tener para la próxima clase va a ser explicar qué es la ciencia y qué es el conocimiento científico dentro de nuestras propias palabras, ¿listo? Entonces eso me lo van a hacer llegar igual por ciber o por correo, por donde se les facilite, que es la ciencia y el conocimiento científico, ¿listo? Por ahora voy a